So, se murió. Murió. No, no, no. No, ya no hace tanto calor ya. Ahora hace frío. Chiquis, ¿quieres que hagamos un repasito de los derechos humanos y de ahí vemos organismos, elementos internacionales del derecho o vamos de frente a elementos internacionales de derecho? Un repaso, Miss. Un repaso, amigo, un repaso. Por favor. Ya. Entonces, este repasito va a comprender esta parte, ¿ya? Bueno, vamos a definir los derechos humanos que son facultades inherentes al hombre.
al nombre, ¿no? Son los principales derechos. ¿No? Estos tienen carácter implícito. Tienen un carácter implícito, vamos a decir. O mejor dicho, vamos a poner por acá vinculante, ¿ya? ¿Qué significa vinculante? Que los estados están obligados a obedecerlos, ¿verdad? Vamos a ver por aquí la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A ver, esta declaración, ¿cuándo se firmó? Ya ustedes lo saben. A ver, vamos. Se firmó el 10 de En diciembre. 1948. Muy bien. ¿De qué año? 1948. Muy bien. ¿En dónde se firmó? En París, ¿verdad? En París, Francia. Durante la tercera asamblea de la ONU. ¿Ok? ¿Cuántos artículos tiene esta declaración? 30 artículos. Muy bien, consta de 30 artículos. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir de esta declaración? Vamos a ver cada uno de los aspectos, o mejor dicho, vamos a recordar que tienen aspectos, pues, que van a ser preservados, ¿no? Cuidados por cada uno de los estados, ¿no? Vamos a poner por aquí. Los estados tienen la responsabilidad ¿de qué? De protegerlos, ¿no? Pero además, difundirlos a través de la educación. Características de los derechos humanos. ¿Cuáles son las características de estos derechos? A ver. Tenemos que Inherentes. ellos son universales, muy bien. Univers- Más. Inherentes. Vamos a anotar los más importantes. Universales, Inherentes, inherentes, interdependientes, incondicionales, Inviolable, Imprescriptibles. muy bien. Progresivo. La, Indivisibles. ¿cómo? indivisibles, Progresivos, indivisibles, Imprescriptibles. imprescriptibles, no caducan, ¿no? Más, Inviolables. interdependientes, inviolables, interdependientes, también son inalienables,
también son interdependientes. ¿Qué más? Progresivos, Conexos. ¿no? ¿Qué más? Conexos. ¿Cómo? Conexos. ¿No te escuché? Conexos. Conexos, sí, están conectados, pero ahí está también la interdependencia, ¿no? Están conectados. ¿Qué más? No negociables. ¿No es como inalienables? Inalienables, sí, está relacionado. ¿Qué más? A ver, algo importante también son las generaciones del derecho, por eso ya lo hemos desarrollado de manera más explícita, ¿no? Vamos a ver lo que corresponde, este caso, a esto. Ya hemos visto las características. A ver, ¿qué otro aspecto me estoy olvidando? Vamos a hablar ahora de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Bueno, las generaciones vamos a citar por acá, ¿ya? Para que no dejar de recordar. A ver, primera, segunda y tercera generación, ¿verdad? Primera generación. Segunda generación. Y tercera generación. Los derechos humanos de primera generación, ¿cuáles son? Esos son los derechos individuales, civiles y políticos. Político. Y políticos, Los de segunda generación, económicos, sociales y culturales. sociales y culturales. Y los de tercera generación son los derechos de los pueblos, derechos de la solidaridad, ¿ok? Tanto los de segunda como los de tercera son colectivos. Y los únicos individuales son los de primera generación. Algunos ejemplos: el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho A elegir y al ser voto, elegido. ¿no? Por ejemplo, al voto, elegir y ser elegido. Derecho de segunda generación, derecho a trabajar, Formar sindicatos. claro, a sindicalizarse, derecho a la jornada de 8 horas, ¿no? Y otros más, derecho a la educación. Y de tercera generación tenemos derecho a vivir en paz, derecho a la soberanía, derecho
¿A qué más? A un medio ambiente sano. ¿No? Así. Entonces ahí estamos recordando algunos de los derechos. Pero también vamos a hablar de otros aspectos que comprenden un poco, pues, no voy a hacer pizarra porque vayan copiando esa parte, ¿ya? Vayan copiando esa parte, por favor, chiquis, que es como un pequeño resumen para poder avanzar la otra parte, ¿ya? Vamos a entrar ahí al derecho internacional.
¿Listos? ¿Seguimos? Bien. ¿Sí me escuchan, no? Bien. A ver, Sí, lo escucho. Sí, se escucha. vamos a Sí, hablar Miss. ahora de la Carta Internacional de Justicia. ¿Ok? A ver. ¿El derecho a qué? Claro. El derecho a la identidad te permite ser reconocido como persona, como individuo, dentro de, por ejemplo, tener un nombre, ¿no? Esa relación a la identidad. Pero el derecho a la nacionalidad te permite ser reconocido como parte de, ¿no?, un país, como parte de la población de un país, ¿no? Y te da, pues, justamente mayor cantidad de derechos, ¿no? O sea, a los nacionales, los derechos fundamentales le corresponden, ¿no? ¿Alguna pregunta más? A ver. ¿Todo? Bien, vamos a hablar de la Carta Internacional de Derechos Humanos. La Carta Internacional de Derechos Humanos es justamente un documento que permite justamente el respeto a los derechos. Esta es la carta, está relacionada a la Carta de las Naciones Unidas, ¿ya? Es prácticamente en el aspecto de derechos, la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la ONU. Y ahí contenemos a dos documentos o tipos de documentos: la Declaración Universal de Derechos Humanos y el pacto o los pactos internacionales de derechos humanos. Aquí vamos a indicar que cuando los países se adhieren a la declaración lo pueden hacer de manera voluntaria, ¿no? Pero en el caso de los pactos internacionales de derechos humanos ya son, pues, mecanismos que los estados asumen, ¿no?, desde un primer momento, y es por eso que tienen carácter vinculante. En el caso del Perú, el Perú aprobó el 9 de diciembre de 1959, por resolución legislativa 1328-2, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y los pactos internacionales que vamos a reconocer son, por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales, y la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos. Ambos documentos confirman en su artículo 1 que los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación, la libertad de elegir su estatus político y así lograr su desarrollo. O sea, cada pueblo es libre de poder decidir qué sistema económico desarrolla, ¿no?, cómo es que van a tomar sus decisiones, si será una democracia o no, ¿no? Todo ese aspecto, los pueblos, al ser soberanos, están en la disposición de poder asimilar, de poder asumir. La Carta Internacional o la Corte Internacional de Justicia es un órgano de justicia que decide controversias entre los estados. Por ejemplo, el diferendo marítimo Perú-Chile se ha observado a este nivel, ¿verdad? Y también emite opiniones consultivas. Por ejemplo, si los estados le consultan a la Corte Internacional de Justicia o a la Corte de la Haya sobre algo, ellos tienen que responder. ¿Por qué? Porque le están haciendo una consulta, ¿no? Entonces, tienen la obligación de responder, porque es una corte que está al servicio de todos los países que pertenecen a la ONU. Vamos a poner aquí, pertenece a la ONU. También tiene 15 jueces. Su sede se encuentra en Países Bajos, ¿no?, en La Haya. Por eso que se le llama también Corte de La Haya. A esta corte no pueden asistir las personas de manera individual, solamente asisten los estados, ¿ok? Que quede claro. La Corte Penal Internacional es un tribunal en última instancia en materias de crímenes internacionales
O, por ejemplo, crímenes de genocidio, ¿no? Crímenes de lesa humanidad. ¿Ya? Esta corte sanciona, ¿no? Esta corte penal sanciona, pero obviamente que lo hace también en última instancia, ¿no? Como ahí te lo he colocado. Ese tribunal que en última instancia en materia de crímenes internacionales va a velar en ese caso por qué. Vela porque se haga justicia, ¿no? En este caso, ¿quién o qué organismo o qué institución protege, ¿no? Los derechos que están dentro de él, ¿no? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Palestina. Lo que está pasando ahorita en Palestina, por ejemplo, podría ser tratado en la Corte Penal Internacional. Claro que sí, ¿no? Netanyahu, por ejemplo, podría ser enjuiciado en esa corte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se están cometiendo grandes crímenes contra personas, contra niños, ¿no? ¿Cuántos niños ya han perdido la vida? Más de 13.000 niños dicen que han muerto, ¿no? En esta guerra, ¿no? ¿Qué más? Su tratado, voy a poner más abajo esto. Su tratado es el tratado, en este caso, su tratado es el estatuto, ¿no? El estatuto de Roma. Voy a poner por acá que repetido. Estatuto de Roma, cual fuera negociado en el sistema de la ONU en el año de 1998. Este Estatuto de Roma que comprende, ¿no? Comprende justamente el derecho que tienen los pueblos para no ser exterminados, no ser violentados, no ser eliminados, ¿no? Un delito de genocidio, por ejemplo, se puede tomar lo que está pasando ahorita, como te dije, en Palestina. Y una vez de que pase toda esta situación, hay personas que van a tener que rendir cuentas con respecto a ello, ¿no? Y serán, en este caso, enjuiciados en la Corte Penal Internacional, ¿no? ¿Habías escuchado de ello? A ver qué dicen ustedes, chiquis. No. ¿Sí o no? Sí, Sí, Sí. perfecto. Vamos a hablar ahora de la llamada Carta Democrática. A ver, Me hizo una pregunta. una pregunta, sí, dime. ¿Alguna vez vinieron la Corte Internacional al Perú? ¿Qué? ¿Llegó a visitar la Corte Internacional ¿Quién? al Perú? ¿Visitar? ¿Cómo? Ajá. La Corte Internacional del Perú. Al Perú. Ah, la Corte Internacional de Justicia. Claro que la Corte de la Haya, sí, hemos llegado. Claro. A ver, ¿con qué acontecimiento llegamos? ¿Qué pasó? A ver, estás hablando de esta Corte, Corte Internacional de Justicia, o Corte de la Haya. El diferendo marítimo Perú-Chile, pues. ¿Te acuerdas? O tú me estás preguntando por esta corte, la Corte Penal Internacional. No, no, nosotros no hemos visitado. Hay otros países que sí. Sí, ¿no? Donde ha habido genocidio. Acá también hubo genocidio. Se dice que hubo delito de genocidio, ¿no? Pero no llegamos a visitar esa corte. Todo se vio a nivel de América nada más, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Carta Democrática Interamericana es un documento de compromiso para con la democracia. Esta carta se firmó el 11 de septiembre del año 2001, cuando se desarrolló el atentado contra las Torres Gemelas, ¿no? Ahí justamente se firma ese tratado, justamente se firma acá en Lima, ¿no? En Lima se firma. Estaba también el presidente de los Estados Unidos y ante esta noticia del atentado, salen volando, ¿no? Una noticia que remeció al mundo en realidad, ¿no? Lo del atentado contra las Torres Gemelas. ¿Ok? Listo. Para avanzar la parte que corresponde a Cortes, terminan de tomar nota. ¿Ok? Miss, una consulta. Dime. ¿A qué se refiere o a qué se le llaman los derechos fundamentales? ¿Los de primera generación o cuáles? ¿Los que dijo? Derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los derechos reconocidos por la Constitución Política del Perú. Se encuentran dentro de los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución. Principalmente, el gran grueso de derechos se encuentra en el artículo 2. ¿Ya? Esos son los derechos fundamentales, los reconocidos por la Constitución Política del Perú. ¿Ya? Estos derechos fundamentales están dentro del artículo 1, 2 y 3. El artículo 1, que comprende, que nos dice que el respeto de la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Eso nos dice el artículo 1 de la Constitución. El artículo 2 tiene los 24 incisos de los derechos fundamentales y el artículo 3 es complementario al artículo 2 para la defensa de esos derechos. ¿Ok? Ay, Miss, gracias. De nada, hija. Vamos avanzando copiando, por favor.
se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Se escuchó? ¿Me escucharon o no? Sí, Miss. Ah, ya. Ocas. ¿Puede repetir, Miss? ¿Cómo? Es que me he escuchado. No hemos escuchado, Miss. Menos yo. No se ha escuchado. Ah, ya que ese delito, ¿no? Por ejemplo, la matanza de Barrios Altos, de la Cantuta, eso se ha evaluado a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos, es lo que les decía, a ese nivel. Miss, Sí, hija, disculpe, no alcanzo a entender qué es lo que dice en el esquema donde dice todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación, autodeterminación, sí, libertad de elegir libertad de su elegir estatus político y así lograr. político y así lograr su desarrollo. Ah, ya, muchas gracias. Hasta la Corte Internacional de Justicia. Hasta la Corte Internacional de Justicia se llevó. Ya puedo borrar, ¿no? Vamos a borrar. Ay, tomar foto.
Gracias, Salud. gracias, gracias, Salud. gracias.
El audio, Miss. Sí. Y ahora sí. Americana de Derechos Humanos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Convención Americana de Derechos Humanos? Pues estamos hablando del Pacto de San José. El Pacto de San José que se firmó pues en la ciudad de Costa Rica, en la ciudad de San José, en el país hermano de Costa Rica. Muy bien, esta Convención Americana es un documento, tal cual lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No te vayas a confundir pensando de que esto es una organización, o algunos confunden, también a veces dicen, profesores, se han equivocado, decir convención y comisión. No, estamos hablando de dos aspectos totalmente diferentes. En el caso de la Convención Americana, es un documento que tiene un carácter vinculante, es decir, que los estados están obligados a obedecerlos. Ese carácter vinculante está justamente relacionado a todos los documentos que se desarrollen en base a tratados sobre derechos humanos. ¿Ok? Si bien es cierto, en el caso de la declaración nos adherimos de manera voluntaria, una vez que el Estado ya lo aprueba, pues en el caso de nosotros, por resolución legislativa 1328.2, que se desarrolló pues por el Congreso de la República, en ese tiempo, en ese año, ¿no? ¿Qué se genera, no? Se genera justamente el carácter vinculante para poder indicar, pues, de que tiene que obedecerse. Y no solamente obedecerse, también difundirse. Por eso es que ya te dije, ¿no, Chiqui? En tu cuadernito, en la parte de atrás, cuando ves, ¿no? La última, en lo que es la pasta, en la parte posterior, ahí que vas a ver la declaración, ¿verdad? Justamente nos hemos adherido de manera voluntaria, pero ya en este caso la difusión, como tiene carácter vinculante, el Estado tiene que propiciarla y difundirla. Muy bien, ¿cómo generamos que se cumpla la Convención Americana de Derechos Humanos y en este caso también la Declaración Universal de los Derechos Humanos en América? Eso lo vamos a hacer a través de dos mecanismos. El primer mecanismo es la llamada Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es? Esto es un órgano consultivo. Vamos a poner por aquí, órgano de carácter consultivo. Profesora, ¿quién tiene carácter consultivo también? ¿Te acuerdas? La Corte Internacional de Justicia o Corte de la Haya, ¿verdad? ¿Tiene carácter consultivo? Sí, pero a la vez también tiene carácter de justicia, porque ellos van a dar sentencia. La diferencia con la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos es que esta no da sentencia. Esta solamente es un órgano de carácter consultivo, más no de carácter judicial. ¿Ok? ¿Qué más podríamos decir de ella? Su sede se encuentra en la ciudad de Washington, D.C. ¿Ok? ¿Y qué más? Ella tiene 7 comisionados. ¿Cómo es eso de comisionados? A través de una votación por parte de la Organización de los Estados Americanos o la OEA, se van a elegir representantes de diferentes países que comprenden la OEA, en una cantidad de 7. Estos 7, ¿qué es lo que van a hacer? Van a evaluar casos, situaciones de vulneración de derechos humanos entre la población y su acusación se da para el Estado, ¿no? Aquí vamos a poner, ellos reciben denuncias de violación de derechos humanos que hayan sido cometidos por los estados o por el Estado o por otra institución
cuando ya hemos agotado todas las vías dentro del carácter nacional de justicia, es decir, hemos llegado a la Corte Suprema y es más, a través de un habeas corpus llegamos al Tribunal Constitucional con respecto a nuestra queja, pues, y nos han fallado de repente de manera desfavorable, ¿a dónde podemos acudir? A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Profesora, ¿qué casos se han visto ahí, por ejemplo? Por ejemplo, el caso Barrios Altos, el caso La Cantuta, ¿no? Que sucedió en la época de conflicto, de la década de los 80, ¿no? Inicio 90, se dio pues justamente esta situación donde la población acude a la comisión a denunciar, en este caso, pues, violación de derechos humanos. ¿Ok? Ahora, lo que hace la comisión es recibe la denuncia, la evalúa, la consulta, y si es que realmente es un caso de violación de derechos humanos, lo pasa a la Corte. Pero ojo, ellos como comisión no sentencian, ellos como comisión no indican qué es lo que se va a hacer para sancionar. Los que van a hacer ello son aquellos que pertenecen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que indicar aquí lo siguiente, entonces, reciben denuncias de violación de derechos humanos, ¿no? Aquí acude la población, hay que recalcar eso, ¿no? Por ejemplo, pregunta de examen de admisión San Marcos en el año 2023. ¿Qué nos preguntó, por ejemplo, San Marcos en ese año? Nos dice, por ejemplo, el señor fulano de tal, al agotar todos los recursos dentro de nuestro país por vulneración de su derecho al trabajo, siente que no está satisfecho con la respuesta que le han dado y decide acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que su caso sea evaluado. El señor Juan Pérez, por decirte, ¿no? ¿Está desarrollando un procedimiento el procedimiento de manera correcta? Era la pregunta. No, Pues claro que no. no, ¿Por qué? falso. Porque ya te dije, Dice la comisión. a donde tiene que ser la denuncia es a la... ¿A dónde, Comisión. Chiqui? Comisión Comisión Interamericana. Interamericana de A la Derechos Humanos. Comisión Interamericana. Muy bien. Así es. Claro, y ahí lo prueba y se va a la corte. ¿Cómo? De ahí lo prueba la comisión y se va a la corte. ¿Qué Creo que la dijiste, comisión Chiqui? ve. No, la comisión lo aprueba, o sea, ve si es factible o no, y se va a la corte. A Exactamente. eso me refería. Así es. Porque la Corte solamente va a recibir casos que sean derivados de la comisión. ¿Ok? ¿Se entendió o no se entendió esa parte? A ver, dime. Te escucho, te escucho. Muy Sí, bien. Entonces, una vez que ya hemos visto a la comisión, vamos nosotros ahora a la Corte. Y la Corte, bueno, cuando ya hablamos de Corte, estamos hablando ya de un aparato de justicia, ¿verdad? Ese aparato de justicia es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicha Corte, vamos a poner así, es un órgano judicial. Ya no es un órgano netamente consultivo, ¿no? Es un órgano judicial. Quien es consultivo, aparte de ser judicial, es la Corte Internacional de Justicia. Ella es consultiva y es judicial, pero para casos de controversias entre estados, ¿ya? No te vayas a olvidar. Y en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo un órgano, en este caso judicial, ¿ellos qué hacen? Realizan juicios, ¿no? Pero su sede, ¿dónde se encuentra su sede? A ver, su sede se encuentra en la ciudad de San José. De Costa Rica. Justamente, profesora, donde se firmó la Convención Americana de Derechos Humanos. Así es. Ahí mismo. Ahí mero. Ahí se encuentra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué contiene? Tiene, en este caso, siete jueces.
tiene 7 jueces. Ya no tiene comisionados nada más. Ella ya tiene jueces. ¿Por qué? Porque es un órgano de carácter judicial. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. ¿Qué más? Realiza juicio de los casos enviados por quién? Comisión. Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De Derechos Humanos. Y además, ¿sabes qué tienes que recordar con respecto a ella? Que sus fallos son inapelables. No es como en el caso interno, ¿no? En el caso interno, ¿qué ocurre? Nosotros decimos, ay, mira, ves, ya me sentenciaron y no estoy de acuerdo con la sentencia que me han dado. Entonces yo voy a decirle a mi abogado que mejor, ¿qué procedimiento podemos hacer? Y mi abogado me dice, bueno, señora, si usted no quiere o no está de acuerdo con lo que se ha sentenciado, usted puede recurrir a lo que es el recurso de apelación. Entonces, ¿qué va a decir el abogado? Va a decir, yo apelo, ¿no?, a la sentencia que se esté generando con respecto a este caso, ¿no? Entonces, se apela. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no puede haber apelación, porque después de ella ya no hay ninguna otra instancia. Ya no existe ninguna otra instancia que pueda haber caso. Profesora, pero la Corte de la Haya, oiga, recuerde usted que la Corte de la Haya ve controversias entre estados, no ve controversias con respecto a personas, ¿no?, ciudadanos de algún país que tengan alguna nacionalidad. No, ellos no lo ven, ¿ok? Muy bien, vamos entonces ahora a ver qué mecanismos tenemos aquí dentro del Perú para proteger nuestros derechos. Y la semana pasada, o la antepasada, cuando estábamos viendo derechos humanos también, habíamos mencionado algunos cuantos mecanismos, unas cuantas instituciones por ahí de carácter civil, de carácter inclusive nacional e internacional, que podían ayudarnos en la protección de los derechos. Este es el caso de quién. Por ejemplo, ahí tenemos a APRODE, ¿no? APRODE es una asociación pro derechos humanos, ¿verdad? La Asociación Pro Derechos Humanos. También tenemos a la ASONET, que es la Asociación de la Población Negra, ¿no?, en pro de defensa de los derechos humanos. También tenemos a Amnistía Internacional, pero hay una facción que vería nuestro caso, ¿no? Eso sería facción Perú, ¿no? ¿Por qué facción Perú, profesora? Porque estamos hablando de la protección de los derechos humanos en el Perú, ¿ok? A ver, ¿qué más? Vamos a mencionar también al movimiento Manuela Ramos. Este movimiento Manuela Ramos, ¿qué connotación tiene? APRODE es para todos, pro derechos humanos. ASONET para la población negra, ¿no? Por ejemplo, si hay alguna vulneración al derecho de alguna persona de color, pues inmediatamente, ¿no?, la ASONET tendría en este caso la responsabilidad, ¿no?, de poder ver qué es lo que ha pasado. Amnistía Internacional busca la protección también de los derechos humanos. Por ejemplo, tú habrás visto lo que sucedió hace 2 años, ¿no?, el mes de diciembre. Por ejemplo, con la muerte de más de 50 personas en el interior del país. ¿Quién se ha pronunciado, no? Ha sido, pues, aparte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión, también han hecho asociaciones civiles. En este caso lo ha hecho Amnistía Internacional, quien ha presentado también un mecanismo de observación hacia
¿quién? Hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que ese caso sea evaluado. ¿Ok? Movimiento Manuela Ramos tiene una connotación de tipo feminista, ¿no? Es decir, la protección a los derechos de la mujer. ¿Ya? ¿Algún otro por ahí? A ver. Ellos son, ¿verdad? Hay, por ejemplo, otras asociaciones que tienen también otros temas, otra connotación. Por ejemplo, en el caso de la Fundación Carolina. La Fundación Carolina no está, bueno, está relacionada a derechos humanos, pero que protege derechos humanos de segunda generación. Por ejemplo, la Fundación Carolina da becas, ¿para qué? Para personas jóvenes o adultos que quieran estudiar, no solamente dentro del Perú, sino también fuera de él. Entonces, ahí está la Fundación Carolina, que protege derechos o que vela por derechos de segunda generación. Y también tenemos a la Fundación PREDE, ¿no? Que es específicamente para la prevención de desastres, ¿no? La PREDE o la Fundación PREDE busca justamente acudir a lugares donde hay alta vulnerabilidad de las personas, ¿no? Por ejemplo, lugares donde, acá por ejemplo, estamos dentro del distrito de Comas y al fondo se ve, por ejemplo, los cerros, ¿no? Y ahí hay personas que viven, ¿no? Bastante alto, ¿no? Que de repente por ahí, imagínate que se desprenda parte del cerro, que haya una gran lluvia, ¿no? Y haya deslizamiento. Ahí habría pues vulnerabilidad, ¿no? Entonces, PREDE podría pues justamente actuar ahí. Generalmente lo hacen en lugares donde son bastante sísmicos, por ejemplo en la zona de Ica, Pisco, por ejemplo, ¿no? También está muy presente ahí. También, por ejemplo, lo hacen en zonas donde está la población mal ubicada, por ejemplo en las quebradas, ¿no? De los ríos. Una vez que hay fenómenos como por ejemplo el fenómeno del Niño, la población queda con alta vulnerabilidad, ¿no? Entonces la Fundación PREDE hace campañas ahí, hace labor social para poder ubicar o darle un mayor nivel de protección a la población que se encuentre pues vulnerable ante los desastres. ¿Ok? Muy bien, chiquis. Siendo las 11:41, vamos a empezar la resolución de nuestras preguntas. Vamos a la práctica, por favor. Vamos a la practiquilla. A ver. A ver, ya me imagino que has ido resolviendo, ¿verdad? Ya me imagino que has ido resolviendo, que has ido viendo las preguntas y ya pues tienes algunas respuestas, algunas claves que para ti saltan a la vista, ¿no? Están ahí al ojo. ¿Y por qué? Porque tú pues ya eres un capo, ¿no? Ya tienes que estás en un ciclo semestral y eso te permite a ti poder tener pues conocimiento para poder resolver ya las preguntillas. A ver, terminamos de copiar, por favor, tratemos de terminar de copiar para poder resolver las preguntas. ¿Alguna pregunta por ahí, jóvenes? ¿Alguien que desee preguntar algo? Sí, una profesora, Dime, hija. todo entendible. ¿Cuál? ¿Qué cosa? ¿Qué aspecto, hija? Todo entendible, Miss. ¿Qué no entendiste, hija? Ah, ¿entendiste todo? Todo, sí, todo se entendió, Miss. Ah, ya, todo se entendió. Excelente. Muy bien. Todo se entendió, dices. Vamos entonces a la Profesora, resolución de preguntas, ¿les parece, hijos? Profesora, un favor. Dime, hijo. En la Corte Internacional de Derechos Humanos, en la última donde dice sus fallos, ¿qué dice ahí, profesora? Un Son favor. inapelables. Son inapelables. Muchas gracias, profesora. De nada, hijo. Wow, vamos entonces a la resolución de nuestro material. Vamos con la pregunta número 1, si no nos vaya a ganar el tiempo. Y dice, establezca la relación correcta entre las características de los derechos humanos y sus respectivos enunciados. Ahí te dan en una fila, como siempre, ¿no? Te dan unos enunciados a la derecha y otros a la izquierda. ¿Cuál sería la relación correcta? A ver, vamos. Lúcete. Clave.
Vamos, Chiqui, tú puedes. La C. La NASA. C, muy La C. bien, excelente. La C es la correcta. La número 2. Identifique los enunciados correctos en relación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. NASA. Casa, dice. ¿Seguro? Muy bien, excelente. La C de casa. Lo que corresponden a la Convención sobre Derechos Humanos son: la Corte Interamericana sanciona a los estados por casos de violación de derechos humanos y las resoluciones de la Corte son inapelables y obligan a los estados parte a cumplirlas. Muy bien, la número 3. Facilito. NASA. Casa, excelente. Amnistía Internacional. Y la número 4, ahí tenemos a Mafalda. Mafalda dice: sí a la democracia, sí a la justicia, sí a la libertad, sí a la vida. ¿Qué está defendiendo Mafalda? Dedo. La T. D. Derechos civiles y La D. políticos. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. A ver. El fragmento de la noticia donde Juan Pérez, de 40 años, le dispara al delincuente que amenazaba a sus comensales con un arma blanca, ¿no? Con un cuchillo. ¿Qué tendría que alegar la defensa de Juan Pérez para que éste salga bien librado de esta situación? Que lo hizo NASA. en legítima defensa. Muy bien. Excelente. La número 6. Ordene cronológicamente los derechos humanos tomando en cuenta la clasificación según generaciones. Avión. Avión, excelente. Uy, chiquis, ustedes están, pero para dar examen ya. ¿Eh? Vamos con la siguiente pregunta, la número 7. ¿Cuál es la clave? A ver, ¿puedo borrar la parte de guía para ver un poquito de derechos del niño? ¿O te lo explico mejor? Ya en el PPT te lo paso. A ver, mira, los derechos del niño son un documento que se firma en 1959, pero la ONU lo asume en el año de 1989, ¿ya? Entonces, más se toma en cuenta ese año. Los derechos del niño son un documento de carácter vinculante que respalda a las personitas menores de 18 años de edad. ¿Qué vamos a indicar con respecto a ello, no? Esa declaración de los derechos del niño se firma el 20 de noviembre del año de 1989, ¿no? Con respecto a la ONU. Y vamos a indicar de que en el caso de ello, tenemos, por ejemplo, el derecho de los niños, derecho a la vida, derecho a la educación, al libre desarrollo, derecho a la identidad, ¿no? ¿Y por qué derecho a la identidad? Porque hay niños que pues ya tienen edad para tener su DNI, es más, de que nace ya deberías tener tu DNI, cuando a los pocos días te pueden hacer tu trámite y lo obtienes. Sin embargo, hay niños que antes de cumplir los 18 años todavía no tienen documento de identidad, no han sido firmados por sus padres, un descuido total, ¿no? Que hace de que se vulnere justamente su derecho a la identidad. Es importante cumplir con esto, ¿no? Porque de lo contrario se estarían vulnerando otros derechos más. Por ejemplo, el caso de un niño que se quemó por accidente en casa y lo llevaron al hospital y por humanidad lo atendieron, pero no tenía identificación. Es un niño de 3 años sin identificación, imagínate qué tal descuido, ¿no? Y así pasan años y todavía no lo firman. Lamentable, ¿no? ¿Cuál sería la clave de la pregunta? Entonces, número 7, ¿no? Hay 4 principios que se responden a los derechos del niño. El principio a la vida y el desarrollo. El otro principio es a la no discriminación. Ningún niño puede ser discriminado por ninguna situación. Sexo, raza, condición económica, social, nada, por nada de ser discriminado. También tenemos el otro principio que refiere a
el interés superior del niño, ¿no? Ya cuando el niño está presente, lo que tiene que importar más es él, ¿no? Protegerlo a él, velar por su adecuado bienestar, ¿no? Y el último principio es el principio de la participación, ¿no? El principio de la participación. En este caso, que reconoce también los derechos que tienen los niños a la libertad de asociación, reunión pacífica también, ¿no? Está relacionado ahí. Entonces la clave de la número 7 es la letra D. La número 8, que establezca la relación correcta entre algunos casos relativos a derechos contemplados en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú y el tipo de libertad correspondiente. Estamos hablando de la clave número, o de la letra. Dado. Dado, muy bien, excelente. Vamos con la pregunta número 9. Facilito, dice, un comisionado de la ONU encargado de promover y proteger los derechos humanos sostiene que estos son facultades inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna, de nacionalidad, de valor universal. Enfatiza en que estos derechos esenciales deben estar relacionados, protegidos e incorporados ¿en dónde? Clave. La E. La E. No, ¿dónde deben estar para protegerlos? Dedo. Dedo. En el ordenamiento jurídico del Estado. Cada Estado debe incluirlo dentro de su ordenamiento jurídico para respetarlo. La 10. Esa está fácil. Avión. Avión, muy bien, interdependientes. ¿Y la 11? Casa. Excelente, casa. ¿Y la 12? La ultimita. Está fácil, ¿no? La 12, vamos. Dedo. Dedo. Dedo, excelente. 1 y 4. Posee estrecha relación con los derechos a la libertad de expresión y de reunión y limita el uso de la fuerza contra los manifestantes, en los actos represivos. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? No, Miss. ¿Todo claro? Sí, mi. Excelente, Miss, chiquis. todo Muy claro. bien. Dime. ¿Qué dijo? Nada. Muy bien, chiquis. Terminen de copiar y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao. Chao, Hasta mis. luego. Gracias, Miss. Chao.